Son las 2, es la 1 en Canarias. ¿Qué tal, Gillian Ayala? Buenas noches. Hola, Adriana, buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la estabilidad de su gobierno en Estados Unidos en una entrevista con la agencia Reuters en el marco del viaje que está realizando Sánchez por ese país para conseguir atraer inversores a nuestro país. En esa entrevista, Sánchez no solo ha hecho un balance de la situación sanitaria y económica de España, sino que también ha hablado de su relación con el socio de gobierno y además ha tenido palabras para la oposición. Elena Berrocal, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez ha aprovechado para lanzar un dardo a la oposición, de la que ha dicho: I define myself as a politician that delivers, and unfortunately the opposition just screams. Que mientras solo gritan y llora, mientras él y el gobierno se dedican a trabajar. We are a coalition with minority support before the parliament. Y a sacar reformas en el Parlamento, pese a estar en minoría y tener que pactar tanto dentro del gobierno como con otros grupos parlamentarios. El presidente también ha dicho que una de las lecciones que se puede sacar de la pandemia es que hay que afrontarla desde la unidad y ha lamentado que se haya utilizado para hacer batalla partidista. Gracias, Elena. En Alemania, el gobierno federal y los gobiernos de los estados federados han acordado destinar un paquete de ayudas rápidas de más de 400 millones de euros a los afectados por las inundaciones en el oeste y en el sur del país, donde ya han muerto más de 170 personas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Menos de una semana después de las devastadoras lluvias en el oeste de Alemania, el Gobierno aprueba una ayuda de emergencia para las zonas inundadas. El programa moviliza 400 millones de euros para los damnificados, que aportan a partes iguales el Ejecutivo y los Lenda. Haremos todo lo posible para que el dinero llegue a los afectados de la forma más rápida y sin burocracia. Pueden confiar en ello, ha asegurado el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, tras el Consejo de Ministros que ha dado luz verde al programa. Los fondos se utilizarán para reparar los daños más graves de los edificios y las infraestructuras municipales, así como para cubrir emergencias especiales. El ministro ha asegurado que si se necesita más dinero, el Gobierno y los Lenda lo aportarán. También preparan un programa de reconstrucción a largo plazo de las zonas afectadas, cuya cuantía aún se desconoce. Tras las inundaciones de 2013, menos graves que las actuales, se han invertido hasta la fecha 6.000 millones de euros. Italia ha vuelto a registrar cifras de contagios superiores a los 4.000 casos diarios, un incremento de positivos que las autoridades sanitarias de ese país vinculan con la celebración masiva de la Eurocopa de fútbol. El gobierno de Draghi ya está estudiando nuevas medidas para contener la propagación del virus. Corresponsal en Roma, John Solés. Es el mayor número de infectados desde finales de mayo, más de 4.000 en 24 horas y 21 fallecidos. Con estos últimos son casi 128.000 muertos con COVID desde el inicio de la pandemia. Como España, Italia ha superado la mitad de su población mayor de 12 años vacunada con la dosis completa. Sin embargo, casi la mitad de los 1.200 enfermos ingresados en los hospitales han presentado la variante Delta, mucho más contagiosa, y de ellos 8 de cada 10 no estaban vacunados. De mantenerse este nivel de propagación del coronavirus, las autoridades sanitarias italianas temen una situación muy difícil a partir de la segunda quincena de agosto. No ayudan, sin duda, las divisiones en el seno del gobierno de unidad presidido por el primer ministro Draghi, que ha aplazado otra vez el Consejo de Ministros, que debe aprobar nuevas restricciones durante el verano, a la espera de alcanzar un consenso entre los 9 partidos del Ejecutivo. De momento es todo. Sigue El Faro en la antena de la SER. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en nuestra página web en Cadena.